Haciendo cuenta, vemos que hace más de un año que el tema excluyente para todos en el mundo, en la Argentina, es el coronavirus. Sin embargo, hay otros peligros sanitarios, hay otras urgencias que nos afectan fundamentalmente a los santafesinos. Estamos hablando del dengue. Lo dice un estudio, un trabajo conjunto entre investigadores de UNL y CONICET, en donde hablan del crecimiento de la incidencia del dengue en toda la provincia y especialmente en el norte. Pero para conocer más estamos en comunicación con María Soledad López, una de las especialistas que por supuesto trabajó en el trabajo. Entre otras cosas pertenece al Centro de Investigaciones de Endemias Nacionales. Hola María Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes, ¿cómo andás? Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. A ver, contanos un poco de qué se trató el trabajo y lo que se me ocurre preguntarte ahora es ¿por qué crece tanto el dengue en Santa Fe? Bueno, mediante este estudio que tuvimos la posibilidad de hacer junto a mi grupo de investigación, tal como vos lo mencionaste, del Centro de Estudios en Endemias Nacionales y también del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la UNL e investigadores de CONICET, lo que hicimos fue un diagnóstico de qué pasó con el dengue en la última década, en un poco más de una década, desde el 2009 hasta mediados del 2020. Y lo que pudimos notar es que la incidencia del dengue va aumentando a medida que pasa el tiempo en la provincia. Por un lado vemos que esos brotes, los brotes que ocurrieron, que fueron 4 principalmente, fueron de mayor incidencia, y por otro lado vemos también que esos brotes son cada vez más frecuentes. Bueno, mediante este estudio también pudimos realizar un análisis espacial donde, como bien vos dijiste, bueno, pudimos detectar cuáles fueron los departamentos más afectados, por ejemplo, General Obligado, Castellanos, San Cristóbal, San Martín. Y esto es algo que también quería mencionar que viene pasando en el resto del mundo. El dengue es una enfermedad típica de las regiones intertropicales más cálidas, pero en las últimas décadas se viene expandiendo hacia zonas subtropicales y templadas como la nuestra. Y de ahí está la relevancia del estudio que hemos hecho en mostrar cómo ha llegado a una zona como la provincia de Santa Fe, una zona templada. Claro, Soledad, ¿y por qué vos recién enumeraste algunos de los departamentos más comprometidos, digamos, por la incidencia y por la cantidad de casos? ¿Por qué se nota más en esos lugares y no en el resto de la provincia? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, en el caso del Departamento General Obligado, que fue el de mayor incidencia respecto de todos los otros, a pesar de que mencioné también otros 3 con una incidencia bastante importante, nosotros consideramos que es por la ubicación geográfica que tiene este departamento principalmente, ya que es la vía de acceso a los países limítrofes como Brasil, Paraguay, donde esta enfermedad es endémica, a diferencia de nuestro país que se comporta como epidémica. Entonces, si llega una persona infectada con el virus desde estos países, bueno, puede comenzar la circulación del virus en esta zona. Y el Departamento General Obligado, como decía, es la vía de acceso de esos países y también de las provincias del norte, como Corrientes, Formosa, Misiones, donde los casos son más frecuentes. Claro. Y entonces existe también más probabilidad que a ese departamento lleguen casos importados. Vos hablaste de varios brotes. El último entiendo que fue el del año pasado, el del 2020. ¿Qué es lo que se espera para este año? Si es que se puede hablar de proyecciones en este caso. Bueno, sí, este año por suerte lo estamos transcurriendo relativamente bien respecto del dengue y creemos que bueno, esto se debe a la baja movilidad de las personas porque como les comentaba, el virus no circula durante todo el año en nuestra zona, ni siquiera circula todos los años. Para que esto suceda tienen que venir personas infectadas de lugares donde el dengue es endémico. Como este año no se movilizó mucho la gente, esto también favoreció el hecho suponemos que esto favoreció el hecho de que no hubo muchos casos en la provincia. En realidad, hasta el último boletín epidemiológico nacional, aún no hubo casos confirmados de dengue, sí hubo casos probables. Sí hubo casos confirmados en otras provincias cercanas, como Corrientes, por ejemplo,
pero bueno, fueron bajos los casos de dengue en este año, en el 2021. Ajá. A diferencia, bueno, como del 2020, claro, que sí fue el brote más importante, 4 veces mayor al del 2016, que hasta el momento había sido el de mayor incidencia. Sé que sos investigadora, sé que no sos médica, pero seguramente podrás responderme esto. ¿Cuán grave es la enfermedad? Digo, porque hay gente que fallece por esto. Bueno, esa es otra de las cuestiones que pudimos ver también en este estudio. La enfermedad puede transcurrir de varias maneras, prácticamente asintomática, presentar síntomas un poco más importantes, como dolor de cabeza, dolor de cuerpo detrás de los ojos, etcétera, o manifestarse en formas graves de la enfermedad. Generalmente estas formas graves de la enfermedad se dan cuando se contrae en 2 ocasiones, una misma persona contrae en 2 ocasiones diferentes serotipos diferentes del virus. El virus del dengue tiene 4 serotipos y mediante este trabajo lo que detectamos es que históricamente el serotipo que más circuló fue el serotipo 1, pero en el último brote del año 2020 el serotipo 4 comenzó a también circular con una proporción semejante al serotipo 1. Y bueno, esto es importante por lo que les decía, hay que ir monitoreando cuando se dan los brotes, los serotipos que circulan, por las probabilidades de presentarse más formas graves de la enfermedad si una misma persona contrae 2 de los mismos. Siempre la mejor herramienta es la limpieza, ¿no? La higiene, la descacharrización. Exactamente, la mayor prevención es el saneamiento, la limpieza principalmente de nuestros patios, de nuestra cuadra, de nuestro barrio. Esa es la buena noticia, creo yo, que está en nuestras manos la prevención de esta enfermedad. Evitando la presencia del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue, podemos evitar la circulación del virus si ingresa a la provincia. Entonces tenemos grandes periodos de interbrotes, porque en general nos preocupamos cuando existe un brote, cosa que es lógico, pero la mayor parte del tiempo son periodos de interbrotes y es ahí donde tenemos que trabajar para estar preparados en el caso de que el virus ingrese a la provincia. En estos periodos entonces interbrotes, que son los meses de invierno, así como los años que no contamos con casos, debemos limpiar nuestra casa de todos aquellos criaderos que por nuestras costumbres, nuestros hábitos a veces se van generando y que pueden acumular agua y ser lugares propicios para que el mosquito se reproduzca. Claro. Porque una fase del mosquito depende exclusivamente del agua. Entonces, si no tiene agua, el mosquito no se reproduce y no puede llegar a la fase adulta. Bueno, María Soledad López, muchísimas gracias por este ratito, por esta clase abierta que tratamos de hacer resumida, ¿no?, respecto de las conclusiones de lo que pasa con el dengue en la provincia de Santa Fe. Y para, no sé si alimentar el ego, pero sí como reconocimiento, felicitaciones, porque es un trabajo que además obtuvo se publicó en una revista mundialmente reconocida como es Nature, ¿no?, que no es poco tampoco para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes.